Buenas tardes, estudiantes, ¿cómo les va? Bueno, vamos a seguir hablando de psicofarmacología y en esta oportunidad vamos a hablar de antipsicóticos atípicos. Como resumen, entonces nosotros vimos que los antipsicóticos de primera generación o convencionales o típicos se caracterizan por ser antagonistas de los receptores D2 de dopamina que actúan en todas las cuatro vías dopaminérgicas, la nigroestriatal, la tuberoinfundibular, la mesolímbica y la mesocortical, que esas cuatro vías están relacionadas con la sintomatología de la esquizofrenia, la vía mesolímbica y la vía mesocortical, y que las otras dos vías están normalmente estables durante el desarrollo de la esquizofrenia. Pero los medicamentos antipsicóticos de primera generación no discriminan entre cuál vía actuar y cuál no. Por tanto, el bloqueo de los receptores dopaminérgicos también está asociado con el perfil de efectos adversos, es decir, el desarrollo de hiperprolactinemia cuando se afecta la producción, la liberación de dopamina en la vía tuberoinfundibular y el perfil de efectos adversos extrapiramidales o del movimiento cuando se afecta la liberación de dopamina en la vía nigroestriatal. A la vez de ser bloqueadores de los receptores D2, los antipsicóticos de primera generación también tienen afinidad por los receptores H1, M1 y alfa 1 que determina el perfil también de efectos adversos. Si es H1, por ejemplo, tiene mayor efecto sedativo, si es M1, el efecto anticolinérgico de estreñimiento, la boca seca, la visión borrosa, la retención urinaria. Ahora, dependiendo de la mayor afinidad que tengan los antipsicóticos de primera generación o por los receptores D2 o por los H1, M1 y alfa 1, se clasifican en dos grupos funcionales, los de alta potencia o incisivos que tienen mayor afinidad por los receptores D2 y producen la reducción de los síntomas positivos de la esquizofrenia. Y los que tienen mayor afinidad por los receptores H1, M1 y alfa 1 van a tener menor perfil de efectos adversos extrapiramidales, pero van a tener mayor efecto sedativo y menor efecto antipsicótico, es decir, menor reducción de los síntomas positivos de la esquizofrenia. Bien, ahora vamos a hablar de los antipsicóticos atípicos. Estos antipsicóticos, o también llamados de segunda generación, se comenzaron a describir después de la aparición de la clozapina. A partir del surgimiento de este medicamento, se describe el mecanismo de acción y el perfil de efectos adversos diferentes a los de los antipsicóticos de primera generación. Por esa razón son llamados atípicos. Es decir, como característica los atípicos tienen el mismo efecto antipsicótico adecuado, es decir, que van a producir el bloqueo de los receptores D2 de la vía mesolímbica, pero que tienen características de perfiles adversos, de efectos adversos diferentes, es decir, los atípicos van a tener menos síndrome extrapiramidal y menos hiperprolactinemia. Parecido van a tener el efecto antipsicótico, diferente el perfil de efectos adversos. Eso diferencia un antipsicótico típico de un antipsicótico atípico. Entonces, en términos generales, podemos decir que el mecanismo de acción de los antipsicóticos de segunda generación o atípicos es el siguiente. Son bloqueadores de los receptores D2 dopaminérgicos. Adicionalmente, son antagonistas de los receptores serotoninérgicos 5-HT2A. El mecanismo por el cual los antipsicóticos de segunda generación se asocian a los receptores D2 es más fácil de disociarse, es decir, se resuelve más fácil. El receptor D2 queda más fácilmente liberado con un antipsicótico de segunda generación que con un antipsicótico de primera generación. Adicionalmente, algunos antipsicóticos de segunda generación también tienen agonismo por los receptores serotoninérgicos 5-HT1A. Ya vamos a ver cómo funciona este mecanismo. Entonces, son bloqueadores de los receptores D2, son bloqueadores o antagonistas de los receptores 5-HT2A
y son agonistas de los receptores 5-HT1A. Bien, y para comprender cómo funciona la serotonina en la reducción de los síntomas psicóticos y en evitar el perfil de efectos adversos extrapiramidales de los antipsicóticos atípicos, vamos a repasar un poco el metabolismo de la serotonina. Recordemos que la serotonina, que es una indolamina, se sintetiza a partir del triptófano. El triptófano es captado de la sangre a través de un transportador de triptófano, que dentro de la neurona, el triptófano, de la neurona serotoninérgica, el triptófano va a ser metabolizado por una enzima que es una hidroxilasa de triptófano. A la vez se va a producir entonces 5-HTP, 5-hidroxitriptófano, y este elemento, el 5-hidroxitriptófano, también va a ser metabolizado por una enzima de carboxilasa. Una vez esta enzima ha actuado, se produce la molécula de serotonina. La molécula de serotonina, al igual que la de la dopamina, por ejemplo, que vimos en la clase pasada, va a ser también transportada en una vesícula, en esta vesícula de transportador de monoaminas, que es similar a la que transporta la dopamina, para que pueda ejercer su acción a nivel postsináptico. La serotonina es recapturada por un transportador SERT, a nivel intracelular, y es metabolizada tanto intracelular por la MAO-A, monoaminoxidasa A, o extracelularmente por la monoaminoxidasa B. Entonces tenemos como síntesis que el mecanismo por el cual van a actuar este grupo de medicamentos, estos antipsicóticos, se va a caracterizar por el antagonismo de los receptores D2, al igual que los antipsicóticos típicos o convencionales, pero adicionalmente le vamos a sumar el antagonismo de los receptores serotoninérgicos 5-HT2A. ¿Y qué tienen que ver estos receptores o qué tiene que ver la serotonina o cómo actúa? Actúa de varias maneras, ya lo vamos a ver. Ustedes recordarán que en la clase pasada vimos que el glutamato, que la neurona piramidal glutamatérgica, que estaba en la corteza, era activada por la serotonina. La serotonina se une al receptor 5-HT2A, activa la neurona glutamatérgica y liberación de glutamato. Y aquí, en los núcleos del RAFE y en los núcleos de la sustancia negra, el glutamato va a activar la producción de GABA como intermediario. Y el GABA como intermediario en la sustancia negra, en la vía nigroestriatal, va a inhibir, como es inhibidor el GABA, va a inhibir la liberación de dopamina. Y por tanto, esto exacerbaba el perfil de efectos adversos extrapiramidales de los antipsicóticos típicos. Pues es precisamente lo que hacen los antipsicóticos atípicos. Bloquean a este receptor 5-HT2A acá. Si hay un bloqueo de los receptores 5-HT2A a nivel de la neurona piramidal cortical, entonces no hay liberación de glutamato. Si no hay liberación de glutamato acá, en la vía nigroestriatal, no va a haber la liberación del GABA intermediario. Por tanto, no va a existir el freno en la producción de dopamina en la vía nigroestriatal. Si no hay freno en la producción de dopamina a nivel nigroestriatal, la dopamina va a circular normal y por tanto se reduce la probabilidad de efectos adversos extrapiramidales. Por eso es importante el mecanismo de acción de antagonismo de los receptores 5-HT2A para frenar la producción de glutamato, para frenar el intermediario GABA y para evitar o frenar el bloqueo dopaminérgico en la vía nigroestriatal. Entonces, sintetizando, los receptores 5-HT de las neuronas piramidales glutamatérgicas son bloqueados por este grupo de medicamentos, por los antipsicóticos atípicos. Cuando son bloqueados, la neurona glutamatérgica queda inhibida, no hay liberación de glutamato. Por tanto, en las células de la sustancia negra no va a haber el bloqueo inhibidor del GABA para la síntesis de dopamina. Por tanto, la dopamina se va a liberar normalmente. De esa manera se frena se reduce la probabilidad
de desarrollar efectos adversos extrapiramidales. A la vez, recuerden que los medicamentos atípicos también tienen una afinidad agonista por los receptores 5-HT1A serotoninérgicos. Pero ¿qué pasa con estos receptores? Los 5-HT1A serotoninérgicos inhiben a la neurona glutamatérgica. Entonces, si la inhiben, no va a haber liberación de GABA intermediario y de esa manera la producción de dopamina en la vía nigroestriatal va a ser normal. ¿Qué quiere decir eso? Que el agonismo de los receptores 5-HT1A de estos medicamentos es sinérgico, contribuye, hace que la tarea del antagonismo 5-HT2A sea más fácil y favorece la producción sin ningún problema de dopamina en la vía nigroestriatal. Entonces, ya vimos que tanto el antagonismo 5-HT2A como el agonismo 5-HT1A van a hacer la misma acción, que es la inhibición de la neurona glutamatérgica, y por tanto se va a frenar, se va a inhibir el bloqueo de la liberación de dopamina en la vía nigroestriatal. Ahora, la importancia de la serotonina y el receptor 5-HT2A no radica solo en la corteza, en la neurona piramidal de la corteza. En la propia neurona dopaminérgica de la sustancia negra vamos a tener también receptores 5-HT2A. Normalmente, digamos, el efecto normal es que la serotonina se une al receptor, como ustedes lo pueden ver acá, y de esa manera frena o bloquea la liberación de dopamina en la sustancia negra. Lo que nosotros estamos haciendo con los antipsicóticos atípicos es bloquear este efecto. Es decir, bloquear al receptor 5-HT2A para evitar que la serotonina se una a él y de esa manera facilitar la liberación de dopamina. Que, digamos, la circulación de dopamina en la vía nigroestriatal sea normal. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con estos medicamentos, administrando un medicamento que sea bloqueador cuando tanto es serotonina como de dopamina, es frenar la liberación de la unión de serotonina al receptor, facilitar la liberación de dopamina. La dopamina va a competir con el bloqueador y de esta manera, como compite con el bloqueador, la probabilidad de que exista un bloqueo de receptores dopaminérgicos en esta vía va a ser menos del 80%, que es lo que ocurre con los antipsicóticos típicos. Como ellos no tienen competidor, ellos están bloqueando completamente la vía, ese bloqueo llega más o menos al 80% o más y causa los efectos de extrapiramidalismo. Acá no, acá vamos a tener el medicamento, pero una liberación continua de dopamina que va a competir con el medicamento. Entonces compite y ustedes pueden ver que termina siendo mayor la unión de la dopamina a su receptor, más o menos en el 60%, lo cual se caracteriza por no presentar las características de síndrome extrapiramidal. Ahora vamos a ver qué ocurre con la prolactina, porque ya vimos que se presenta disminución de los efectos extrapiramidales, pero también disminución de la hiperprolactinemia. Entonces tenemos que la serotonina y la dopamina tienen acciones recíprocas sobre la célula lactotropas de la hipófisis, es decir, sobre la producción de prolactina. ¿Qué pasa? Normalmente la dopamina inhibe la liberación de prolactina, por eso cuando bloqueamos la dopamina con un antipsicótico típico, produce la hiperprolactinemia. Y la serotonina, por el contrario, estimula la liberación de prolactina. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros vamos a bloquear los receptores D2 con el antipsicótico atípico y por tanto deberíamos producir una hiperprolactinemia. Pero recuerden que también estamos bloqueando a los receptores 5-HT2A de la vía tuberoinfundibular. Entonces no vamos a producir el característico efecto hiperprolactinémico porque también estamos frenando la producción de hiperprolactinemia al bloquear la acción de la serotonina por medio del receptor 5-HT2A.
La interpretación de esta ventana terapéutica es muy importante porque va a permitirnos aclarar el perfil de los efectos adversos de los antipsicóticos atípicos a diferencia de los antipsicóticos típicos. Recordemos que se requiere una saturación del 80% como mínimo o más de los receptores D2 de la vía nigroestriatal para obtener los efectos adversos extrapiramidales, que es un porcentaje muy cercano al necesario para reducir los síntomas positivos de la esquizofrenia. Entonces, con los antipsicóticos atípicos nosotros tenemos a la vez el freno de la inhibición serotoninérgica. Entonces hay un flujo continuo de dopamina en esta vía que va a competir con el medicamento, con el bloqueo de los medicamentos de los receptores D2, saturándolos más o menos en el 60%. Entonces la probabilidad va a ser mucho menor porque solo queda un 40% disponible que no va a lograr el efecto adverso de los síntomas extrapiramidales. A diferencia de lo que ocurre con los antipsicóticos de primera generación, donde no existe ese freno en la liberación de dopamina y por tanto el receptor, el medicamento se va directo porque no tiene competencia hacia el receptor D2, dependiendo de la dosis y del tiempo, logrando saturarlo por mucho tiempo, generando efectos extrapiramidales y generando después la imposibilidad de separarse del receptor con la consecuente discinesia tardía. Bien, entonces ya vamos a comenzar a ver a cada uno de los medicamentos que integran el grupo de los antipsicóticos atípicos. Y vamos a comenzar con el grupo llamado de las pinas. El primero de ellos es la clozapina, que fue el primer antipsicótico atípico descubierto. Es un antagonista D2 y 5-HT2A. Es considerado el antipsicótico atípico prototipo, es decir, cumple el mecanismo de acción que describe en general a los antipsicóticos atípicos. Es un medicamento muy efectivo, se usa para muchas situaciones, obviamente como antipsicótico fundamentalmente para la reducción de la sintomatología positiva, mejora los síntomas negativos y cognitivos de la esquizofrenia. También se usa mucho para reducir la agresividad y la violencia asociada a los síntomas psicóticos. Mejora, por ejemplo, la anedonia y el aislamiento que generan los antipsicóticos típicos. Tiene un problema fundamental, la clozapina, y es el riesgo de desarrollar agranulocitosis. Entonces, por eso la clozapina nunca es de primera elección. Nunca se usa en una urgencia y no es de primera elección. Aunque el efecto de la clozapina es muy bueno, es muy satisfactorio el efecto como medicamento antipsicótico, también por ejemplo que ayuda mucho a reducir el riesgo de suicidio en pacientes esquizofrénicos, pero infortunadamente la probabilidad del desarrollo de agranulocitosis hace que no sea de primera elección. Suele dejarse más para esquizofrenias o psicosis refractarias al uso de otros medicamentos o de otras terapéuticas. Generalmente se maneja entre segunda y tercera línea, solo cuando, por ejemplo, hay pacientes con efectos adversos o con probabilidad de desarrollar riesgos muy grandes cardiometabólicos o desarrollar algún efecto adverso complicado extrapiramidal con algún antipsicótico típico, se puede considerar en ese caso la clozapina como de primera elección. Como segundo representante de este grupo tenemos a la olanzapina, que también es un antagonista serotoninérgico y dopaminérgico, es decir, 5-HT2A y D2. Tiene una estructura química similar a la de la clozapina. Se caracteriza porque también tiene afinidad por los receptores de histamina H1 y 5-HT2A de serotonina. También es antagonista de los receptores 5-HT2C, lo cual explicaría un poco su efecto como de uso adecuado en pacientes con alteraciones del humor. Dentro de sus efectos adversos, como tiene una amplia afinidad por el receptor H1, tenemos la sedación y el aumento de peso, que es un efecto bastante grande que predispone a los pacientes a desarrollar síndrome metabólico, hiperglucemia e hipercolesterolemia. Por eso hay que evaluar y seguir
muy de cerca a los pacientes que son medicados con olanzapina. Después tenemos a la quetiapina, que es una molécula bastante peculiar. En términos generales es un antagonista también de los receptores D2 y de serotonina 5-HT2A, pero no tiene esa afinidad tan fuerte ni por los receptores D2 ni por los 5-HT2A. Sí tiene una afinidad muy cercana a los receptores H1, lo cual le genera un perfil bastante sedativo, muy importante para los usos clínicos como coadyuvante para el sueño en pacientes psicóticos, en pacientes con alteraciones del humor, en diferentes patologías que requieran ayuda para poder dormir. También tiene una acción antagonista sobre los receptores 5-HT2C, lo cual explicaría, al igual que la olanzapina, su efecto como estabilizador o ayudando a pacientes con alteraciones del humor. La quetiapina digo que es una molécula bastante particular porque ya dependiendo de la dosis y de la presentación va a actuar más fácil. Está en liberación inmediata o IR y también está en liberación sostenida, se presenta en comprimidos de liberación sostenida o XR. Es diferente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la presentación de liberación inmediata a una dosis baja como de 50 miligramos actúa rápidamente, es decir, generando el efecto sedativo adecuado del paciente, que es muy diferente a si se usa, por ejemplo, la misma dosis, 50 miligramos, pero en liberación sostenida o XR. ¿Por qué? Porque este efecto no se va a lograr rápido y el efecto termina siendo sostenido durante el tiempo, durante la vida media de la medicación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, le quiero dar a un paciente una dosis antipsicótica que sería de 800 miligramos, preferiblemente debo usar la vía XR o la presentación XR, porque esto va a permitir que el efecto sea sostenido durante 24 horas, a diferencia de si le doy de liberación inmediata, que logra un pico rápido, pero que se cae también muy rápido. Entonces voy a obtener al final del día, al final de las 24 horas, la reagudización de los síntomas clínicos. Es una molécula también particular porque dependiendo de la dosis, la quetiapina puede ser sedativa, por ejemplo a 50 miligramos. A 300 miligramos tiene una dosis antidepresiva, entre 300 y 600, lo cual la hace efectiva y de primera elección, por ejemplo, en alteraciones del humor, en depresiones bipolares. Y a partir de los 800 miligramos hasta 800 miligramos tenemos la dosis antipsicótica, que preferiblemente usamos la presentación XR para lograr el efecto durante las 24 horas. Entonces, la presentación XR de la quetiapina va a facilitar de manera sostenida la acción, es decir, hacer que el bloqueo de los receptores D2, por ejemplo, como antipsicótico, dure más, sea de manera uniforme y no se caiga al final del día, presentando la reagudización de los síntomas en los pacientes. La quetiapina y la clozapina son de primera elección, no son adecuadas cuando necesitamos medicar a un paciente que tiene enfermedad de Parkinson porque presenta sintomatología psicótica. De esa manera estamos asegurando no reagudizar el problema de Parkinson asociado al déficit de dopamina en la vía nigroestriatal. Bien, ahora vamos a hablar de las donas. La primera y la más conocida es la risperidona, que viene en presentación de gotas, en presentación de comprimidos y en ampolla de depósito. Tiene la peculiaridad de que a dosis bajas actúa como un antipsicótico atípico, pero a dosis altas actúa como un antipsicótico típico después de 6 miligramos. ¿Esto qué quiere decir? Que después de 6 miligramos se saturan muchos receptores D2 que ya no son competitivos, ya la dopamina no compite con ellos y termina pasando el umbral del 80% de saturación de los receptores D2 y por tanto genera efectos adversos extrapiramidales. De todos los antipsicóticos atípicos, la risperidona es la que tiene probabilidad mayor de desarrollar hiperprolactinemia. Por eso es importante, en la medida de que usamos la risperidona, es estar haciendo el control de la prolactinemia de los pacientes para que no vayan a generar para no tener este problema.
Se usa en esquizofrenia, se usa en manía bipolar. Tiene la particularidad de que como vienen comprimidos de baja dosis, hasta de 0,25 miligramos, se puede usar, por ejemplo, en niños y en adolescentes, sobre todo en patologías psicóticas o también en alteraciones conductuales graves. También se puede usar, contra mucha evidencia, en problemas conductuales o asociados a desarrollo de síntomas psicóticos en abuelitos con demencias. La paliperidona, que es el metabolito de la risperidona, nosotros lo tenemos disponible poco porque es muy caro, ¿no? Ha llegado hace poco a Latinoamérica, proveniente de Europa, donde se usa mucho más, pero nosotros en el momento no lo estamos usando, sobre todo por el costo. La ciprasidona, que tiene una gran ventaja, sobre todo la disminución de la probabilidad de aumento de peso, que es tan característica en la clozapina, en la olanzapina y en la risperidona. Tiene el problema de aumentar el complejo QT. La lurasidona, que tiene baja actividad por los receptores antihistamínicos, es decir, que le da un buen perfil para evitar la sedación en los pacientes. También tiene la ventaja de que produce poco aumento de peso y no produce dislipidemias, al igual que la ciprasidona. Tanto la ciprasidona como la lurasidona tienen solo un problema y es la necesidad de administrarse con comida, por ejemplo, que tenga una alimentación que tenga por lo menos 500 kilocalorías para poderse absorber adecuadamente. Tiene la ventaja y la particularidad de reducir las dislipidemias, la hiperglicemia, el síndrome metabólico. Entonces, por eso son de elección cuando los pacientes han sido tratados con algún antipsicótico y desarrollan síndrome metabólico u obesidad asociada al medicamento. Después tenemos una molécula bastante interesante que es el aripiprazol, que se vendió, digamos, como el gran descubrimiento de la generación de los antipsicóticos atípicos. Hoy en día sabemos que no es tal, que lo vendían como el gold estándar, como la molécula ideal, que se caracteriza farmacológicamente por ser un agonista parcial de los receptores D2, pero con un bajo efecto antagónico para los receptores 5-HT2A. ¿Qué quiere decir agonista parcial? Quiere decir que iba a generar un bloqueo justo y necesario, es decir, la cantidad de receptores D2 que se necesitarán bloquear para reducir el efecto antipsicótico y evitar los efectos adversos, tanto con los receptores D2 como los 5-HT2A. También tiene un agonismo adecuado con los receptores 5-HT1A, lo cual obviamente reduce el perfil de efectos adversos, sobre todo los extrapiramidales. Se usa en manía, se usa en esquizofrenia, también tiene la ventaja de que se puede usar en niños y en adolescentes, que no tiene una alta afinidad por los receptores H1, N1 y M1, por tanto no genera efecto sedativo, no tiene efecto de aumento de peso. El principal problema del aripiprazol es la tolerancia gástrica del medicamento porque puede producir vómito y que el efecto sobre los síntomas positivos de la esquizofrenia no es el adecuado, no es el efecto que se vendió. De hecho, se logra poco efecto si se usa en monoterapia para pacientes esquizofrénicos. Entonces, por eso generalmente se usa más en alteraciones del humor, como la manía psicótica o la depresión psicótica, o como adyuvante para pacientes con problemas con esquizofrenias o con psicosis, una vez ya se ha resuelto la parte de reducción de los síntomas positivos de la psicosis. ¿Qué podemos entonces hablar del perfil de efectos adversos de los antipsicóticos atípicos? Porque son importantes, no son menos graves, son menos llamativos que el efecto adverso de los típicos como el extrapiramidalismo, pero son efectos adversos muy importantes para tener en cuenta, para evaluar adecuadamente. Primero, la acción sedante. La sedación se puede ver obviamente al bloqueo de los receptores histamínicos o muscarínicos o alfa-1 a nivel central. Por ejemplo, el alfa-1 a nivel central produce la sedación, pero a nivel periférico produce la hipotensión.
Los que más tienen efecto antihistamínico entonces son la clozapina, la olanzapina, la quetiapina, dependiendo de la dosis. Vimos que a 50 miligramos tiene buen efecto sedativo. Los que tienen mayor acción anticolinérgica, con obviamente el perfil de efectos adversos anticolinérgicos, de retención urinaria, de estreñimiento, de boca seca, de visión borrosa, que son la clozapina, la quetiapina y la olanzapina. Ya ustedes pueden ir asociando que lo más vendidos, como la olanzapina, si bien tienen tienen un gran potencial como antipsicóticos, también tienen un gran potencial como de efectos adversos. Los antagonismos, los que tienen función como antagonista alfa 1, la clozapina, la quetiapina y la risperidona, entonces hay que tener en cuenta con la taquicardia, con la alteración del complejo QT, con la hipotensión ortostática. Los que tienen acciones cardiometabólicas, todos los que hemos nombrado, todos los antipsicóticos atípicos tienen algún riesgo de obesidad, tienen riesgo de diabetes, tienen riesgo de dislipidemias, tienen riesgo de enfermedad cardiovascular. Por tanto, nosotros tenemos que evaluar siempre ese efecto en los pacientes. Nosotros, al medicarlos, les estamos dando una probabilidad mayor de morir antes. Si no manejamos adecuadamente el riesgo cardiovascular y el riesgo metabólico, la medicación por sí sola puede generar dislipidemia, diabetes, obesidad mórbida, enfermedad cardiovascular, que va a predisponer a ese paciente a tener una morbilidad mayor y obviamente una mortalidad mucho más temprana. Son considerados de alto riesgo metabólico, cardiometabólico, la clozapina, la olanzapina. Por eso es importante que estos pacientes vayan a educación física, vayan a nutrición, se le hagan controles del laboratorio seguidos. De riesgo moderado, la risperidona, la paliperidona y la quetiapina. Y de bajo riesgo, lo que dijimos que producen menor probabilidad de subir de peso, la ciprasidona, la lurasidona y el aripiprazol. Ahora vamos a hablar de un efecto adverso muy importante que dijimos cuando hablamos de los antipsicóticos típicos, que es el síndrome neuroléptico maligno. Obviamente la probabilidad de presentar síndrome neuroléptico maligno reduce si se cambia de un antipsicótico típico a un antipsicótico atípico. ¿Y qué podemos decir nosotros del síndrome neuroléptico maligno? Que es una urgencia médica, es una urgencia. Es importante la atención porque es una urgencia que, si bien no es muy frecuente, el porcentaje más o menos es entre 0,2 y 1,8% de pacientes que toman antipsicóticos. Esta urgencia puede ser fatal, y ser fatal quiere decir que puede ser letal. La mortalidad es alta, está más o menos en el 38% de los pacientes, altísima, lo cual quiere decir que es importante que nosotros la podamos conocer para poder tratarla. Obviamente el síndrome neuroléptico maligno surgió con el devenir de los antipsicóticos típicos, sobre todo asociados al haloperidol. También se encuentra asociada a un grupo de medicamentos que cumplen la misma función, es decir, antidopaminérgicos como los antieméticos, la metoclopramida, por ejemplo. Factores de riesgo importantes para desarrollar síndrome neuroléptico maligno es, por ejemplo, comenzar con dosis muy altas. La titulación que debe ser adecuada no se hace adecuada y se hace abruptamente, es decir, en 5 días se llega a dar dosis máxima para los pacientes. Cuando se prefiere el uso de medicamentos parenterales en lugar de vía oral, por ejemplo, el intramuscular o el endovenoso. El uso concomitante de algunos medicamentos como el litio, por ejemplo. Los estados de excitación psicomotriz y el uso de medicamentos parenterales predispone a mayor desarrollo de síndrome neuroléptico maligno. La presencia de alguna enfermedad neurológica, ya sea motora o de otro tipo, como epilepsia, retraso mental, cualquier enfermedad neurológica que pueda producir hiperexcitación del paciente. La supresión abrupta de medicamentos antiparkinsonianos también puede desencadenar el síndrome neuroléptico maligno, o sea, por ejemplo, suspender abruptamente el levodopa.
En esta tabla podemos ver, digamos, el mayor riesgo, la mayor predisposición al desarrollo del síndrome neuroléptico maligno, el uso de neurolépticos como el haloperidol, o sea, típicos, la clorpromacina, la flufenacina, la tioriacina. Los antipsicóticos atípicos, algunos que pueden desarrollar síndrome neuroléptico maligno, como la clozapina y la olanzapina, las benzamidas como la metoclopramida, usadas para el vómito, los antidepresivos tricíclicos como la imipramina, la propetilina, otros usos de medicamentos o de sustancias como la carbamazepina, el litio que se usa como estabilizador del ánimo, las anfetaminas, la cocaína, o cuando se procede a hacer suspensión abrupta de medicamentos como la levodopa, los agonistas dopaminérgicos como bromocriptina, que de hecho se usan por el contrario para tratamiento en el síndrome neuroléptico maligno. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas entonces de este síndrome? Fiebre que suele presentarse entre 24 y 72 horas después de la exposición al medicamento. Es muy extraño que se presente después de las 2 primeras semanas, pero puede llegar a presentarse hasta dentro del primer mes de estar en contacto con el medicamento. La característica de presencia de síntomas motores como la rigidez, que va desde la simple hipertonía hasta estar completamente rígido. El paciente presenta resistencia al movimiento pasivo, o sea, se queda completamente quieto y está duro, no lo puedo movilizar. También presenta las alteraciones características del parkinsonismo, las alteraciones de los reflejos osteomusculares pueden estar abolidos o disminuidos o hiperrefléxicos, la alteración de la conciencia que va desde que el paciente está inquieto, está irritado, va evolucionando de fase hasta la confusión, el estupor, delirium y coma. La temperatura suele estar entre los 38,5 hasta más o menos 41 grados. Y los síntomas de inestabilidad autonómica, es decir, la hipertensión, la hipotensión ortostática, la taquicardia, la taquipnea, la presencia de cialorrea, la diaforesis, la palidez, la incontinencia urinaria. Obviamente la continua diaforesis, la hiperhidrosis, agrava el cuadro porque termina generando en el paciente deshidratación. Tenemos los criterios diagnósticos según el DSM-4 para síndrome neuroléptico maligno. Los criterios de Levenson a mí me parecen más funcionales, por eso les puse los dos. Levenson dice que hay criterios mayores y menores, 3 criterios mayores o 2 criterios mayores y 4 menores hacen el diagnóstico de síndrome neuroléptico maligno. Los mayores son fiebre, rigidez, elevación de la concentración de SPK, y en los menores tenemos taquicardia, alteración de la tensión arterial, alteración del estado de conciencia, diaforesis o leucocitosis. Este también es la comparación de dos criterios clínicos que son el de Levenson y los de Karoff. Los de Karoff obviamente son más complejos, más amplios. Considera el criterio A, B, C, que son la administración de neurolépticos, que el paciente esté tomando neurolépticos, la presencia de fiebre mayor a 38 grados, la rigidez muscular y después 5 características autonómicas: cambio del estado mental, temblor, taquicardia, incontinencia, variabilidad de la tensión arterial, acidosis metabólica, taquipnea o hipoxia, CPK elevada, diaforesis o cialorrea. Importante los hallazgos de laboratorio, la CPK elevada y la leucocitosis. Después los autonómicos como la diaforesis, las alteraciones cardiovasculares como la taquicardia, la hipertensión o la hipotensión ortostática, y después de que se hayan excluido otras causas orgánicas como causa de la fiebre, por ejemplo un proceso infeccioso. ¿Y cuáles son las medidas para desarrollar un tratamiento adecuado? Primero, hacer el diagnóstico oportuno. Entonces, sospechar en pacientes que estén tomando neurolépticos, por ejemplo, y sobre todo de características típicas. Realizar las medidas de soporte, porque el paciente se puede morir, entonces el paciente puede tener un paro cardiorrespiratorio, es un paciente que se debe manejar en terapia. Obviamente, suspender el neuroléptico tan pronto nosotros tengamos la sospecha clínica.
El uso de bromocriptina, que es un agonista dopaminérgico a dosis de 2,5 miligramos cada 12 horas, pudiendo llegar a darse cada 8 horas. La bromocriptina tiene el problema de que solo está disponible vía oral, así que si el paciente no está consciente hay que darlo por sonda nasogástrica. El dantroleno, que es un relajante muscular, que pues se puede llegar a dar en dosis de hasta 10 miligramos por kilo día. La benzodiazepina, sobre todo el lorazepam, que puede llegar a darse en dosis de hasta 16 miligramos, o el diazepam a dosis de 30 miligramos. Algunos también pueden usar el levodopa o amantadina, digamos, ya son tratamientos menos efectivos. Lo adecuado es el soporte vital, suspender el neuroléptico, darle el agonista dopaminérgico como la bromocriptina y un relajante muscular como el dantroleno, o de última solo benzodiazepina si no se tiene la disponibilidad del dantroleno. Saber que los pacientes tienen que controlarse hasta 10 días después, es decir, deben ser medicados hasta 10 días después de que pasan los efectos, porque hay que garantizar que ya no haya secuela del neuroléptico, que si el neuroléptico que se ha usado es de depósito es más complejo y el paciente debe estar hasta 2 semanas después de la desaparición de síntomas en control.